Hola, bienvenidos. En esta lista de reproducción estamos contestando preguntas de exámenes de selectividad para la asignatura de biología. Y os comento que el objetivo de estos vídeos no es hacer unas explicaciones así muy pormenorizadas y muy al detalle de las cosas, sino que lo que queremos ver es cómo se pregunta, cómo podemos responder y repasar un poco la materia. Entonces deberíais venir a estos vídeos con la materia un poco mirada, ¿sí? En este vídeo lo que vamos a hacer es responder esta pregunta que estáis viendo aquí, que es una pregunta de examen del año 2023. Los conceptos que vamos a necesitar para poder contestar son, tenemos que conocer las partes de un cromosoma, tenemos que conocer la mitosis y la meiosis y tenemos que conocer el ciclo celular, ¿sí? Bueno, por si alguien tiene problemas con los conceptos teóricos de base que hacen falta para poder seguir la respuesta que vamos a dar, os dejo por ahí los vídeos correspondientes por si alguien necesita echarles un vistazo. Bueno, pues vamos con la pregunta. En el apartado A nos dicen, tenemos un organismo diploide con 2n igual a 10 cromosomas, ¿vale? Indicar el número de cromosomas y cromátidas que habría en cada una de las siguientes fases y nos dan estas fases de aquí. Nuestro organismo, el número diploide, nos dicen que es de 10 cromosomas y para poder contestar, fijaos, necesitamos recordar el ciclo celular. Acordaos que el ciclo celular son todos los acontecimientos, todas las fases, las etapas por las que pasa una célula entre dos divisiones, ¿sí? Una célula puede estar en interfase o puede estar en división. Dentro de la interfase tenemos una fase G1, una fase S y una fase G2. Y luego viene la división. La célula se divide y vuelve otra vez a empezar. En la fase G1 la célula crece, aumenta de tamaño. Durante la fase S se produce la replicación del material genético. Durante la fase G2 la célula se prepara para la división y luego viene la división. Teníamos también una fase G0, que es una fase de reposo vegetativo, de quiescencia, en la que la célula está llevando a cabo sus funciones y no tiene previsto dividirse, ¿sí? Pensad, por ejemplo, en una célula muscular, que es una célula muy especializada, que no se va a dividir, que está especializada en contracción y eso es lo que hace y está afuera. Bueno, pues eso sería el estado G0 de reposo o de quiescencia. Fijaos que desde el estado G1 hay algunas células que pueden pasar al estado G0 y después pueden volver, otras no. Bueno, eso depende. ¿Por qué necesitamos conocer el ciclo celular para contestar este apartado? Porque fijaos que las fases que nos dan fases de la interfase, de la mitosis y de la meiosis. Concretamente, la fase G1 y la fase G2, esto es interfase, ¿vale? Decimos que la interfase es G1, S y G2. Esta telofase que estoy señalando ahora es de la mitosis. ¿Cómo sé que es de la mitosis? Sé que es de la mitosis porque pone telofase a secas. Y en la mitosis solamente hay una división. Estas tres que hay aquí, telofase 1, telofase 2 y metafase 1, ya me especifican 1 o 2. Y entonces ya sé que es la meiosis, porque recordad que en la meiosis tenemos dos divisiones. Hay una meiosis 1 y hay una meiosis 2. Entonces, ¿cómo sería la contestación a estos apartados? Pues sería de la siguiente manera. Fase G1. Estamos aquí. Durante la fase G1, la célula va a tener el número de cromosomas normal, típico de la especie. Como nos dicen que nuestro organismo tiene un número de cromosomas diploide de 10, pues vamos a tener 10 cromosomas. Y cada cromosoma tiene una cromátida. Una aclaración. Y esto se lo podéis matizar en la respuesta. Acordaos que el material genético durante la división está en forma de cromosomas, pero los cromosomas durante la interfase están desempaquetados, desespirilizados, formando la cromatina. Entonces, durante la fase G1 y durante la fase G2, que es interfase, lo que tenemos realmente en el núcleo no son cromosomas, son cromatina. ¿Vale? La cromatina se condensa antes de la división para formar los cromosomas, es decir, los cromosomas solamente son visibles durante la división porque los cromosomas es la forma que tiene la célula de repartir el material genético correctamente a las células hijas. ¿Vale? Entonces aquí podríamos decir que en la fase G1 y en la fase G2 los cromosomas no están empaquetados, están desespirilizados y tenemos fase G1, 10 cromosomas, cada cromosoma con una cromátida. En la fase G2, ¿qué es lo que ha pasado? Seguimos teniendo 10 cromosomas, pero se ha duplicado el número de cromátidas. ¿Por qué? Pues porque la célula, para pasar de G1 a G2, ha tenido que pasar por la fase S. Y acordaos que en la fase S de síntesis es donde se produce la síntesis o la replicación o la duplicación del material genético y por lo tanto este cromosoma que tiene una cromátida pasa a tener dos cromátidas después del proceso de replicación.
Cada cromátida, si yo parto el cromosoma en vertical, así, por este eje que estoy señalando, me queda una mitad izquierda, que sería la cromátida izquierda, y una mitad derecha, que sería la cromátida derecha. Y cada cromátida es una copia exacta de la otra, ¿vale? Después se van a separar las cromátidas, una va hacia un polo de la célula, la otra va hacia el otro polo y volvemos otra vez a tener el cromosoma con una cromátida. Entonces, en la fase G2, como venimos de la fase anterior, que es la fase S, tenemos 10 cromosomas, pero el doble de cromátidas, porque cada cromosoma tiene 2 cromátidas. En esta telofase de aquí, que hemos dicho que es una telofase de la mitosis, lo sé porque me dice telofase a secas, no me indica telofase 1 o telofase 2. En la mitosis recordad que la mitosis es la división celular que las células utilizan para crecimiento y regeneración de tejidos, y tenemos una profase, una metafase, una anafase, una telofase, y luego se extiende el citoplasma durante la citocinesis. Según el libro que consultéis, algunos autores entre la profase y la metafase introducen esta etapa que es la prometafase. Bueno, ¿cuántos cromosomas y cuántas cromátidas tenemos en telofase? En telofase estamos aquí y estamos en la mitosis. Fijaos que ya tenemos dos núcleos, se están volviendo a formar las envueltas nucleares, ¿vale? Y en la fase anterior, en la anafase, ¿qué es lo que se ha separado? Durante la metafase de la mitosis, los cromosomas se alinean para formar lo que llamábamos la placa metafásica y después los microtúbulos del uso acromático separan las cromátidas, ¿vale? Y una cromátida va hacia, fijaos en este cromosoma, una cromátida va hacia un polo de la célula, hacia aquí, y la otra va hacia el otro polo, hacia aquí. Entonces, los cromosomas que aquí, que durante esta anafase se tienen dos cromátidas, pasan a tener una sola cromátida. Entonces aquí en telofase tenemos cromosomas con cada uno con una cromátida. ¿Y cuántos cromosomas tenemos? El número diploide normal, porque acordaos que la mitosis es una división celular en la que no hay cambio en el número de juegos cromosomas. Una célula diploide se divide para originar otras dos células que también son diploides. Por lo tanto, si nuestro organismo tiene 10 cromosomas, seguimos teniendo 10 cromosomas y como ya se han separado las cromátidas hermanas en anafase, cada cromosoma tiene una cromátida, así que 10 cromosomas y 10 cromátidas. Y ahora pasaríamos a contestar estas tres de aquí, que son las correspondientes a la meiosis. En la meiosis, acordaos que teníamos meiosis 1 y meiosis 2. Son dos divisiones. En la primera división, en la anafase 1, se separan cromosomas homólogos. Aquí es donde la célula pasa de diploide a haploide. Y una célula de un organismo que tenga 20 cromosomas, pues pasará a tener la mitad, 10. ¿Vale? Pasamos del número diploide al número haploide, aquí. Y luego en la meiosis 2, en la anafase, se separan cromátidas hermanas. Recordad también que la meiosis es la división celular que utilizan las células eucariotas para la formación de gametos, óvulos y espermatozoides o granos de polen, si es que estamos hablando de vegetales. Por tanto, en una telofase 1, es decir, en una telofase de la primera división de la meiosis, estamos aquí. Nuestro organismo de partida tenía 10 cromosomas. ¿Qué es lo que ha sucedido en la anafase 1, en la etapa anterior? Que se han separado cromosomas homólogos. Y decimos que aquí es donde la célula pasa de diploide a haploide. Si nuestro organismo tiene 10 cromosomas en estado diploide, la célula haploide a la que va a dar lugar, ¿cuántos serían? Pues la mitad, 5 cromosomas. ¿Y cuántas cromátidas tiene cada cromosoma? Cada cromosoma durante la meiosis 1, durante toda la meiosis 1, fijaos que cada cromosoma tiene 2 cromátidas, por lo tanto tenemos 5 cromosomas, cada uno con 2 cromátidas, por tanto 5 cromosomas, 10 cromátidas. Vamos ahora a la telofase 2. En la telofase 2 estamos aquí. Estamos ya al final de la meiosis, ¿vale? Entonces se nos han formado ya por cada célula que sufre meiosis 4 gametos, ¿sí? Entonces lo que tenemos es el número haploide de cromosomas, porque la meiosis estamos diciendo que genera 4 gametos haploides. Entonces si teníamos 10 cromosomas de partida, el número haploide es 5 y como ya estamos al final, cada cromosoma tiene solamente una cromátida, porque en la anafase 2 se separan cromátidas hermanas y los cromosomas que tienen 2 cromátidas pasan a tener una. Por tanto, 5 cromosomas, 5 cromátidas. Y por último, en la metafase 1,
Estamos aquí, lo que tenemos es el número normal de cromosomas que tenga la especie que estemos considerando, porque todavía no se ha producido ninguna separación, eso es en las anafases. Tenemos 10, nuestro organismo tiene 10 cromosomas, pues 10 cromosomas. ¿Y cómo están esos cromosomas? Con uno o con dos cromátidas. Cada cromosoma tiene dos cromátidas, ¿vale? Entonces serían 10 cromosomas, 20 cromátidas. ¿Veis lo que os decía? Para contestar este apartado, que puede ser un poco lioso, hay que conocer muy bien el ciclo celular y distinguir muy bien mitosis de meiosis y demás. Con esto ya tendríamos contestada nuestra pregunta y el segundo apartado que tiene esta pregunta yo creo que es un poco más sencillo. Nos pregunta, nos dice, cite dos diferencias entre la división de una célula animal y la de una célula vegetal. Yo lo que contestaría aquí sería, primera diferencia. En una célula vegetal no vamos a tener centriolos, vegetales superiores, y por tanto no va a haber áster. Esto ya lo hemos comentado en el vídeo de la mitosis. La mitosis en vegetales es una mitosis anastral, y con esto ya tenemos la primera diferencia. Y como segunda diferencia, pues yo comentaría la diferencia que hay en la citocinesis. En células animales, la citocinesis, que es la partición del citoplasma, tiene lugar porque se forma un estrangulamiento, lo estáis viendo aquí, en el que la membrana plasmática, debido a un anillo contráctil de actina y de miosina que hay por dentro de la membrana plasmática, se estrangula y llega un momento que la célula se parte por aquí, originando dos células hijas, ¿no? Mientras que en la citocinesis de una célula vegetal, como por encima de la membrana plasmática en la célula vegetal hay una pared celular que es rígida, no ocurre esto del anillo contráctil. Lo que ocurre es que se forma un tabique en la mitad de la célula que va creciendo hasta que lo tenemos completo y a ese tabique le llamamos fragmoplasto. El fragmoplasto va a tabicar las dos células hijas y se forma a partir de vesículas que proceden del aparato de Golgi del retículo endoplásmico junto con microtúbulos de la placa ecuatorial. Así que la segunda diferencia sería que la citocinesis en animales tiene lugar por anillo contráctil de actina y miosina que estrangula el citoplasma y en células vegetales tiene lugar porque se forma el tabique al que llamamos fragmoplasto. Y con esto ya tendríamos contestada la pregunta. Bueno, pues como siempre, espero que os haya sido un vídeo útil. Si me queréis comentar alguna cosa, me la dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.